Dios le bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 17, versículo 1, dice así la gloriosa palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a hacer un comentario con respecto a las palabras del señor Medina, que ha dicho que los católicos son salvos y que el Cristo verdadero es el Cristo de los católicos. Así que llama la atención estas palabras que salen de una persona que ha estudiado. Entonces llama la atención de que encuentre al Cristo católico igual al Cristo de las Escrituras. Ya dijimos que el Cristo que se cree popularmente es el Cristo histórico, un Cristo de Hollywood, un Cristo inventado por el hombre. Tenemos que decir que la historia no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios que está en las Escrituras. La suma de tu palabra es verdad, dice el mismo Salmo 119, 160. Y tu siervo la ama. Entonces, tenemos que analizar lo que ha dicho o el contenido de las palabras de este hombre, que lleva a la confusión, tanto a propios y extraños, como ya lo dijimos. Es un hombre que hay un mensaje diabólico detrás, porque si dice que los católicos son salvos, quiere decir que no hay necesidad de hablarle a los católicos. Por eso este señor es calvinista. Y el calvinismo no cree en la predicación, porque en última instancia ya están elegidos los que van a ser salvos. Ese es el problema, esa es la situación. Entonces, en este caso, tenemos que escuchar lo que dice este señor, el cual dice que el catolicismo no necesita ser salvo porque ya está salvo. El mismo católico dice que no está salvo, que le vaya a decir a los católicos si son salvos. Entonces decíamos que detrás de todo hay una maniobra diabólica, en el sentido de que si los católicos son salvos, no hay necesidad de hablarle al católico porque ya está salvado. Ese es el mensaje oscuro, ese es lo que se quiere transmitir. No. ¿Por qué? Porque han creído en el Cristo verdadero. El punto, si un católico ha creído en el Cristo verdadero, deja de ser católico. Es algo natural, es algo que se cae de maduro. Entonces vemos que el razonamiento del hombre no está bien concatenado o bien escritural, porque si él dice que el católico creyó en el Cristo verdadero, ¿dónde está el Cristo verdadero? ¿Está en la tradición? ¿Está en los padres de la mentira? ¿Está en los concilios? No, el Cristo verdadero está en las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ahí está el Cristo verdadero, en las Escrituras. Lo dice Pablo también allí en Corintios 13, es el Evangelio conforme a las Escrituras, no conforme a los hombres, lo dice el mismo Pablo también allí en 2.8, como dijimos en el otro video. No siguiendo filosofías huecas de humana sabiduría. Ese Cristo que se inventó el hombre, hecho por humana sabiduría, por filosofías, sutilezas de huecas, de hombres que se inventan un Cristo. Entonces, este hombre está proponiendo que el católico es salvo cuando el católico ha creído en un Cristo inventado por los hombres. Y aquí está el problema, que dijo Jesucristo: y esta es la vida eterna. O sea, esta es la vida eterna, creer en el Cristo católico. El Cristo católico es un Cristo igual al de los mormones, el de los testigos. Es un Cristo falso, como ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque el Cristo católico es un Cristo histórico, y el Cristo histórico es un Cristo falso. ¿Por qué? Porque es un Cristo inventado por los hombres. ¿Por qué? Porque la historia no es la verdad. La verdad está en las Escrituras. Entonces dice: esta es la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Conocer al Dios verdadero,
creer en el Dios verdadero, ahí está la vida eterna. Y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el canal, el medio, el puente, el pontífice es Jesucristo. Pero un puente verdadero. Si está creyendo en un puente de papel, por ejemplo, si usted quiere cruzar hacia el otro lado, ese puente se va a caer. ¿Por qué? Porque es un puente falso. Usted para cruzar, por ejemplo, un río o algún lugar, tiene que cruzar con un puente que sea de cemento, que sea firme, que sea algo seguro, según las normas, según algo legal de arquitectos, ingenieros que han diseñado ese puente que se hace de cemento. Entonces usted cruza y puede cruzar libremente, que va a llegar al otro lado. Ese es Jesucristo, por eso Jesucristo es la roca, porque por medio de él podemos llegar al Padre. Entonces, él dice que el Cristo que creen los católicos es el mismo Cristo que cree el cristianismo, que cree la iglesia verdadera, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el Cristo de los católicos es un Cristo que salva por obra, es un Cristo esquizofrénico, es un Cristo demente, es un Cristo bipolar. Ya lo hablé mucho en mi video con respecto al sacerdocio. Es un Cristo que convierte el vino en sangre, que convierte el pan en carne humana, que hace a los apóstoles caníbales y vampiros. Ese es el Cristo que creen los católicos, un Cristo falso, un Cristo que tiene a María como madre, un Cristo que manda a los cristianos al purgatorio porque su sangre no vale nada, etc. Vamos a escuchar un poquito lo que dice este hombre con respecto al Cristo católico, que él dice que ese Cristo salva. Por lo tanto, los católicos están salvados y no hay que decirle nada a los católicos, que hablen con muñecos, que peinen pelucas allí de sus muñecas, diciendo que es María. Es toda una burla el catolicismo, porque eso es una religión pagana, no son cristianos. Por supuesto que los católicos no son cristianos, porque son idólatras, y este hombre lleva y hunde más a los católicos en su idolatría, y les da, el católico está en una situación a punto de ir al lago de fuego. Es como una persona que se está muriendo y le da una aspirina a este hombre, le dice, bueno, es suficiente, con esto usted va a salvar su vida, con esta aspirina, y es una mentira. Por eso lo que dice este hombre es una mentira, que engaña al católico de que es salvo. Si el mismo católico sabe que no es salvo, por eso es un mensaje diabólico, doctrina de demonios. Decir que una persona idólatra va a salvarse es una doctrina salida del mismo infierno. Es una cosa aberrante todo esto. Por eso tenemos que decirlo, que el católico no es salvo, por eso necesita creer en el Cristo escritural. Y ahí, por eso es contradictorio el mensaje de este señor. Porque dice que el católico cree en el Cristo de las Escrituras. Si el católico creyera en el Cristo de las Escrituras, no sería católico, por eso es una contradicción. Si yo creo en el Cristo verdadero que me lava, que me justifica, que me santifica, que me salva, ¿qué necesidad tengo yo de andar arrastrando muñecos, creyendo en un purgatorio, creyendo que los curas perdonan pecado, que María es la madre de Cristo, creyendo que la hostia salva? Es una completa locura. Es una completa locura. Es como uno recibir una herencia multimillonaria de un tío de Europa, donde usted es millonario y tiene nada en la abundancia, en las cuales 10 generaciones después de usted no van a pasar hambre. Usted anda en los tachos de basura juntando comida. Es lo mismo. Es lo mismo. Un verdadero cristiano nunca va a ir al tacho de basura. ¿Por qué? Porque es heredero. Porque es rico, porque Cristo lo ha hecho rico. Ahora somos herederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Por eso el Señor dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A los niños les pertenece el reino de los cielos. O sea que los niños tienen salvación. Nosotros también estamos en esa misma posición de inocencia delante del Padre, gracias y por medio de la inocencia de Cristo. Nosotros somos ricos. Por eso dice Pablo que bendito sea Dios que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos ricos, no tenemos que andar en el tacho de la basura buscando comida para comer porque somos ricos. ¿Dónde vio un rico en los tachos de la basura juntando para
para comer. Sería una persona que está mal de la cabeza. Si él dice que un católico recibió al verdadero Cristo, ¿qué necesidad tiene de ser católico? Es la contradicción de los siglos. Es una locura. Jamás el diablo se tenía reservado estos bocadillos, digamos, oscuros, estos bocadillos llenos de veneno para los pobres católicos que están más perdidos que los perdidos. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor. ¿Los católicos creen en Buda o los católicos creen en Cristo? Creen en Cristo. Dice, los católicos, ¿por qué? Porque se le está cuestionando que el Cristo que creen los católicos es un Cristo falso, no es el verdadero Cristo. Y él dice, los católicos creen en Buda, por supuesto que no creen en Buda. Creen en Cristo, pero el punto es, ¿qué Cristo están creyendo? Ese Cristo que creen los católicos es el mismo, como si creyeran en Buda. ¿Por qué? Porque es falso, porque no lo puede salvar. Ese es el punto. El Cristo católico no los puede salvar. Como dijimos, la señora Iniesta y ningún católico salió a decir, no, Iniesta, estás equivocada. Es lo que cree el católico, que Cristo no pagó. Si Cristo no pagó es porque es falso. Si la palabra de Dios me dice que Cristo pagó, pero el Cristo católico no pagó, ¿qué quiere decir? Que el Cristo católico es falso, no salva a nadie. Entonces este señor le está mintiendo a los católicos. Lo tenemos que decirlo, no solamente a los católicos. Y cualquier persona que lo escuche dice, pero estamos todos salvados, dice. Estamos todos salvados. Ahora él excluye a los testigos de Jehová, a los mormones, por supuesto, porque sería ya muy... Pero un católico sí, o sea, el católico es idólatra y dice, sí, es idólatra porque cree que la hostia es Cristo, es idólatra. Porque le está dando los atributos incomunicables de Dios, o el atributo incomunicable de Dios de perdonar los pecados, porque eso solamente lo puede hacer Dios, de perdonar los pecados a un pedazo de pan. ¿Eso qué es? Eso es ser idólatra. Cuando usted le da los atributos incomunicables de Dios a algo o a alguien, vivo o muerto, usted está siendo un idólatra, está creando un Dios. Porque eso no es nada, eso es un pedazo de pan y va a seguir siendo un pedazo de pan. Y van a pasar los días, los años y los siglos y eso va a ser un pedazo de pan. El que lo transforma en un ídolo es el idólatra a ese pedazo de pan en Cristo. Y ahí está la aberración y ahí está la idolatría. Por eso el catolicismo es falso. Es una cosa aberrante esto. Terrible. Entonces dice, los católicos creen en Buda, es como una burla que está haciendo. Claro que los católicos no creen en Buda. Creen en un Cristo que tiene el mismo poder que ese Buda. Eso es todo. Como el Buda no salva, el Cristo de los católicos tampoco salva, porque es un Cristo distinto. Por eso Pablo dijo, un evangelio diferente. Si el Papa dice, tienes que creer en esto para salvarte, pero creyeron en el querigma primero, Ahí está. No creyeron en el Cristo. Él dice, si creyeron en el querigma, o sea, en la proclamación del evangelio del Cristo verdadero, nunca sería católico. ¿En qué mente cabe que una persona lavada, justificada, santificada y salvada se haga católico, se meta en un templo católico? ¿Con qué necesidad? Es lo mismo que dijimos. Una persona recibe una herencia, es multimillonaria, ¿con qué necesidad va a ir al tacho de la basura a buscar comida si ya tiene comida? O a pedir comida en un restaurante para que no sea tan extremista. O sea, usted es multimillonario, ¿con qué necesidad usted va a ir a pedirle comida a su vecino o a un restaurante a ver si le sobra comida? No tiene necesidad. Por eso una persona, como dice este señor, que si escuchó el querigma, o sea, la proclamación del evangelio del verdadero Cristo, ¿con qué necesidad va a ir a un templo católico o a hacerse católico? Es una locura. No ha conocido al verdadero Cristo, no es heredero. Entonces él levanta su taza de café como si fuera... Está diciendo una completa ridiculez. O sea, el hombre ha estudiado, y él dice que es el más estudioso de las redes, y dice estas cosas que está al mismo nivel de Alarcón, al mismo nivel de los apologetas católicos, que dicen todas estas burradas, que no tienen ni pie ni cabeza. Si una persona ha conocido el verdadero Cristo, nunca sería católica.
En el catolicismo no hay hijos de Dios, ni en los mormones, ni los testigos de Jehová. Puede ser que algún día, como pasa, minuto a minuto, hora tras hora, continuamente se va salvando almas para el Señor, que conozcan al Cristo verdadero y ahí sí son hijos de Dios. Pero no pueden ser hijos de Dios estando en el catolicismo, eso es imposible. Es como que a usted le meten la cabeza abajo del agua, a un verdadero cristiano lo meten en un templo católico, ve toda esa idolatría, va a salir desesperado de ese lugar. Desesperado. Usted va a querer sacar la cabeza, porque lo está ahogando, hay algo que lo está ahogando, hay una tiniebla, hay idolatría, hay muerte espiritual. ¿Por qué? Porque usted está lavado, usted está limpio, usted está justificado, usted está salvado. Entonces, ¿con qué necesidad se va a meter otra vez en eso, en la oscuridad? Dijimos que la salvación no se pierde la salvación. El punto que uno no es incompatible la luz con las tinieblas. ¿Qué va a hacer en escuchar a un cura decir que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo? Lo más factible es que le dé risa todo eso. Pero sale con ganas, con el estómago revuelto. Ni un cristiano verdadero puede ser católico. Yo estudié en colegio católico. Mi niñez, mi adolescencia. Y conozco el ambiente, pero nunca fui católico. Nunca creí en el catolicismo. Me parecía una completa ridiculez. Porque hay que razonar. Si a usted le dicen que tiene que hablar con una piedra, que es María, entonces uno razona. Pero ¿dónde? Esto no es ¿Esto qué es esto? Manicomio. Estar hablando con piedras, con madera. Es una completa locura. Entonces este hombre dice que el católico, por supuesto que el católico no cree en Buda, pero cree en Cristo, que tiene el mismo poder que ese Buda, o sea, no salva a nadie. Están salvos. La fe en otras cosas, las prácticas que la iglesia les simplemente... O sea que él dice, se convirtieron a Cristo, pero el Papa les impone ciertas cosas, ¿no? Que el verdadero cristiano no va a hacer. Es que no hay comunión. El Papa está en oscuridad, el catolicismo está en oscuridad y el Hijo de Dios está en la luz. Por eso Pablo decía, ustedes son hijos de la luz. No tienen nada que ver con las tinieblas. No, nunca, es el punto de que un cristiano verdadero nunca puede ser católico. Por eso lo dice más adelante que los protestantes creen en el mismo Cristo que los católicos. Ese Cristo de los católicos, solamente con estudiar cómo ellos creen en la Trinidad, que el Espíritu Santo está casado con María, o que María es una segunda Eva y todas esas atrocidades que dicen, que diga que María es la madre de Jesús y que María se casó con el Espíritu Santo o está casada con el Espíritu Santo, no es el mismo Cristo, no es el mismo Dios. Eso es un Dios pagano. Como una criatura se va a casar con el Espíritu Santo. Es una completa aberración. Doctrina de demonio, como le dicen las Escrituras. Entonces no es el mismo Dios. Si María está casada con el Espíritu Santo y María es la madre de Jesús, que le dio de su sustancia, no es el mismo Dios, es otro Dios. Es un Dios pagano. Por eso el católico no tiene salvación. Y si él dice que los protestantes son los mismos que creen en el mismo Dios que los católicos, entonces, ¿qué son los protestantes? Los protestantes son hijos de Roma, los calvinistas y todo esto son doctrinas falsas. El calvinismo tiene doctrinas falsas, tiene una doctrina totalmente errada. Entonces, no es de sorprender, yo lo vengo diciendo hace años, que el calvinismo y este señor son todos católicos. Son católicos. Si él mismo lo está diciendo, a no ser que algún calvinista lo refute o le diga que no. Él dice las palabras en este segmento que los protestantes creen en el mismo Cristo católico. Entonces los protestantes no tienen salvación. Si el Cristo católico es hijo de María, lo cual es falso.
O sea, sí, lo gestó María, fue como un tubo pasó Cristo, una incubadora, lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió, lo trató como un hijo, pero no era el hijo, porque ¿cómo va a ser una criatura la madre de Dios? Es una completa locura. Entonces no es el mismo Dios, eso es lo que queremos decir. Y a la vez el cura Toro dijo que Dios se enamoró de María y por eso, bueno, se casó con ella. Eso es todo lo que piensa el demonio. Es toda cosa horrible, horrible. Solamente con pensarlo uno se espanta ante esta doctrina diabólica. Entonces el hombre dice que ese mismo Dios es nuestro Dios. Será el Dios de los protestantes, pero no el Dios de los cristianos. Los protestantes son hijos de Roma. Nunca dejaron de ser católicos, son otra cara del catolicismo. Por eso ellos hacen guerra. Por eso este señor defiende a los católicos. ¿Por qué? Porque es católico. Se puede disfrazar de cristiano que no pasa de ser un protestante. Él dice los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? No los conoce nadie. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, nada más. Luz, tinieblas. Nada más. Los protestantes como que están en el medio para hacer un puente al catolicismo y darle crédito al catolicismo. Entonces ellos son los que llevan corbata, los estudiados. Entonces, bueno, las personas quedan... Entonces dice, esto debe ser el cristianismo. Y cuando se acercan a ellos los llevan a Roma. Es todo. Los oprime, les hacen el camino de salvación más difícil. O sea que lo único que hace el catolicismo, son salvos, dice, son verdaderos cristianos, pero le hacen el camino más difícil. O sea que ser idólatra es el camino más difícil nomás. Eso es todo. No es que son idólatras, tienen el camino más difícil. Debe ser como, ¿a quién va a engañar eso? ¿A quién va a engañar? Solamente el católico que no estudia las escrituras dice, sí, entonces soy salvo, pero el cura me dijo que es progresiva la salvación. ¿Qué le va a decir este señor a todos les tiró abajo toda la teología, a los Alarcón, a Plasencia, a toda la gente que dice que la salvación es progresiva? Este señor de un solo saque borró todo. Y ahora dice que los católicos son salvos, o sea que si son salvos, ¿qué hacen arrodillándose delante de una estatua? Porque ellos creen en el fondo que lo tienen que hacer para salvarse del infierno. Todo lo hacen por temor, porque así es la religión, todo por temor. Si no se arrodillan ante una imagen, tienen miedo, porque cuando éramos niños nos decía, la Virgen te va a castigar, Dios te va a castigar, los santos te van a castigar, todo así, todo en base al temor. Así, esa es la religión para someter a los pueblos. Entonces, si este hombre dice que los católicos son salvos, destruyó el catolicismo. ¿Para qué? Entonces, si somos salvos, las puertas están abiertas, dicen los católicos. Vayámonos de acá. ¿Para qué rezamos? ¿Para qué hacemos caminatas? ¿Para qué le confesamos al cura si ya estamos salvados? Solamente que esas son imposiciones que, bueno, para torturar al cristiano, dice el señor aquí, Moreno. El Papa tortura a los cristianos, o sea, qué lindo líder, ¿no? Que le pone cargas y los tortura a los católicos, pero los católicos ya están salvados. Es como que usted es rico y lo obliguen a juntar comida de los tachos de basura. Usted no lo va a hacer. Si usted es rico, si él dice que los católicos son salvos, entonces el católico dice, soy salvo, soy libre, estoy lavado, santificado, justificado, salvado, soy libre. Y el Papa dice, no, tenés que, o Rabasi viene y le dice, tenés que rezar el rosario, porque el que reza el rosario es salvo. Pero no es que estaba salvado, no, tenés que rezar el rosario. Tenés que dar tus ofrendas, tenés que ir a confesarte con el cura, tenés que hacer tus caminatas, tenés que hacer tus peregrinaciones, tenés que comer la hostia, porque si no comes la hostia, te va a hacer lago de fuego, etc. Es una completa contradicción. Los ponen más cargados, pero no anulan la eficacia de la gracia. Ahí está. O sea que los católicos son salvos
pero están más cargados. Lo único que tienen es carga nomás. Él llama a la idolatría y adorar demonios, porque cuando, lo dijo Pablo, cuando ellos hablaban con sus demonios, con sus ídolos, había demonios detrás, y no era otra cosa que sacrificios a demonios, adoración a demonios, alabanza a demonios. O sea que él lo llama a eso cargas que el Papa impone. Entonces el católico, bueno, dice, está bien, no pasa nada. O sea, como que le da una aspirina a una persona que está moribunda y le dice, te vas a salvar, en 10 minutos vas a estar jugando al fútbol, cuando la persona en los 10 minutos está muerta. Este hombre dice que están salvos y los católicos van al lago de fuego. Usted observe la mentira y este mensaje diabólico. Dice que el católico está salvo cuando el católico tiene medio cuerpo en el lago de fuego. Solamente le falta morirse. Dios lo resucita, le hace el juicio y es condenado. No tiene salvación. ¿Por qué le miente este señor a los católicos? Porque le miente a los hombres, porque le miente a las personas. Es terrible. Eso va en contra de la historia de la razón. Creer no simplemente es sentir intelectualmente. Y va en contra incluso del principio epistemológico de sola fide. ¿Se importa si creen 44 dogmas mientras crean en Cristo? ¿Qué estás diciendo? Les hacen el camino de salvación más difícil. Los ponen más cargados, pero no anulan la eficacia de la gracia. Eso va en contra de la historia de la razón. Pero no anula la eficacia de la gracia. Ese es el problema, que él cree que la gracia es el medio y no es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que creen los calvinistas. Entonces aquí está el punto, el de que cree y enseña que la gracia, o sea, porque él cree en una elección como creen los calvinistas, los reformados o los protestantes, como se llaman ellos, creen en una elección previa. O sea, por eso es por la gracia, ellos dicen por la gracia. O sea que las personas han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Ya dijimos que esa es una doctrina falsa. Entonces, dice que estaría anulando la gracia. La gracia, pero no es la gracia. La gracia es la predisposición de Dios de salvar a los hombres. Pero el medio es la fe. El medio es la fe, no la gracia. La gracia ya es el deseo de Dios de querer tener una relación con el hombre por medio de Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Si la persona no cree en Jesucristo, no se puede acercar a Dios porque hay una separación que es el pecado. Por eso nosotros, al creer en Jesucristo, como Cristo se llevó los pecados del mundo, porque lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó el pecado del mundo. Para que eso se haga efectiva, esa salvación, el hombre tiene que creer, simplemente, eso es todo. No es, la gracia es la predisposición de Dios, pero es la causa, no el medio. El medio es creer en Cristo. Entonces ahí, por supuesto que tiene una teología torcida este hombre, y al tener una teología torcida cree que los católicos son salvos. En realidad se nota que el hombre ama el catolicismo y nunca dejó de ser católico, porque dice que él era católico, hasta llegó a ser ateo, te observe. Hizo todos sus para ser cura, simplemente que no ejerce el hombre. Por eso el hombre nunca creyó en el Cristo verdadero. Si él hubiera creído en el Cristo verdadero, nunca estaría diciendo lo que dice. Una persona que ha creído en el Cristo verdadero jamás diría lo que dice, que los católicos son salvos, porque el punto es el Cristo que están creyendo, un Cristo o un Dios que dice que, por ejemplo, el pan es Cristo. En ese Dios están creyendo. Que los curas pueden perdonar pecado, que los hombres pueden perdonar pecado, porque dice que Dios les dio esa autoridad. Cristo jamás les dio esa autoridad, porque en ese orden vigente solamente Cristo está. No hay nadie, ningún hombre puede entrar en ese círculo, en ese orden según Melquisedec,
Es un orden donde el que lo habita, el que está en ese lugar, tiene que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre puede ocupar ese lugar? Nadie. Entonces, si ellos dicen que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo, tendrían que ser santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nadie puede hacer eso. Entonces, ¿qué? Es un Dios falso. Si dicen que ese Dios les dio a ellos eso, significa que ese Dios es un Dios falso, porque Dios nunca lo hizo. Ese orden solamente está Jesucristo. El orden vigente lo ocupa Jesucristo, que es el orden según Melquisedec. Entonces, si ellos dicen que pueden estar dentro de ese orden no puede estar nadie. Es como pretender que un hombre viva en el sol. Un hombre con solamente acercarse unos kilómetros al sol ya es consumido. Es algo que es imposible que un hombre pueda perdonar pecado, porque eso es intransferible. Y eso fue, Dios lo constituyó a Jesús, a Cristo, a su Hijo amado, como sacerdote del Dios Altísimo. Él es el sacerdote del Dios Altísimo, el único que puede perdonar pecado. Y si dice que los hombres pueden perdonar pecado, ¿qué significa? Que es un Dios falso, o que María le dio de su sustancia. Si Cristo tendría de la sustancia de María, no sería Dios, porque tendría algo de la creación, algo creado, tendría barro. ¿Dónde se vio que Dios tenga barro encima? Dios es puro, Dios es limpio, Dios habita en luz inaccesible. O sea, te observen los atributos de Dios. Es como pretender pretender que Dios tenga barro encima o suciedad, aunque en la cruz Dios, el Padre, lo hizo pecado, nuestro Señor, para salvarnos. Es imposible. Si María le hubiera querido dar una gotita de su sangre, es como tirar una mosca en el sol, y no llega nunca, nunca va a llegar, es imposible. Cristo, por supuesto, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se hizo esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación a nosotros. Pero Cristo no tenía nada de María. ¿Cómo va a tener algo de María? Es imposible. Es imposible. Entonces, si ellos dicen que María le dio de su sustancia, de su carne, como hemos hecho videos del Señor Plasencia y demás, si María le dio de su carne, porque le preguntaron, o sea, que la hostia también tiene carne de María, y esta gente dijo que sí. O sea, no solamente se comen a Cristo, se están comiendo a María también. O sea, no son caníbales, bueno, son caníbales. Que no solamente se comen a Cristo, se comen a María. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Queremos decir que este Cristo católico es falso. El Dios católico es falso, no existe en las Escrituras. Por eso ellos luchan contra la sola Escritura, porque el Cristo de los católicos no está en las Escrituras. El Dios católico no está en las Escrituras. El catolicismo no está en las Escrituras. Entonces no puede salvar a nadie. Y aquí tiene, bueno, el diálogo allí, la pelea, digamos, la discusión con el señor Edgar Pacheco. Entonces, están allí discutiendo con respecto a este punto, ¿no? A este tema. Creer no simplemente es asentir intelectualmente. Y va en contra incluso del principio epistemológico de sola fide. No importa si creen 44 dogmas mientras crean en Cristo. O sea que él dice que destruye la sola fide si el católico no es salvo. Si aplica eso también para los mormones, también los mormones serían salvos, porque la sola fide es la fe en un objeto que es Cristo. El punto es el objeto, que no es el mismo objeto. O sea, el católico le está apuntando a otro objeto, que es muy parecido, pero no es. El mormón también, etcétera. Todas las sectas que puedan proclamar en un Cristo no escritural. Porque si usted habla con los mormones también es similar al catolicismo. Tiene sus apóstoles, sus profetas que le cuentan. Los únicos que nos pueden contar, nos pueden informar y dar conocimiento del verdadero Hijo de Dios son los apóstoles, nadie más. Porque ellos fueron ordenados para digo, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ahí
está el verdadero Cristo en el testimonio de los apóstoles. Ahora lo que puedan contar los hombres se tienen que atener, si quieren contar de Cristo, hablar de Cristo, se tienen que atener a las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Y si hemos tenido vida, si hemos sido lavados, justificados, santificados y salvados, es porque hemos creído en el Cristo de las Escrituras, no en un Cristo contado por los hombres, ni los padres de la mentira, ni los concilios. Es el Cristo de las Escrituras. Nos hablaron del Cristo de las Escrituras. Y cuando creímos fuimos salvados, fuimos limpiados, justificados, salvados. Esa es la salvación. Si él dice que un católico ha sido justificado, salvado, lavado y salvado, nunca sería católico. Es lógico, nunca sería católico. Un rico no puede estar pidiendo comida por los vecinos. Es lógico, no lo va a hacer, porque no tiene ninguna necesidad. Una persona salvada no tiene ninguna necesidad de ir a confesarse con el cura, porque ya todos sus pecados le han sido perdonados. Es una completa locura, como se dice. ¿Qué estás haciendo? Has negado totalmente la fe reformada. Entonces él va y dice que la fe no es un sentimiento intelectual. Y cuando yo he dicho, se está peleando con muñeco de paja, ¿eh? Cuando yo he dicho que la fe es solamente un sentimiento intelectual. No, yo creo que la fe es producida por la Escritura, lo digo en mi libro. La fe, ¿en qué tengo fe? Yo cuando tengo fe en algo, estoy razonando también. El punto es en qué estoy creyendo. O sea, la fe se razona, por supuesto. ¿Sí? Uno cree, pero ¿en qué cree? En el Cristo de los... A mí me han venido a hablar antes de conocer a Cristo, mormones, de todo, pero había algo que me decía que no, que era algo falso. O sea que no, o sea, yo razonaba. El mismo, yo estuve en colegio católico y me daban catecismo todas las semanas y nos obligaban a ir a la misa, etc. Y yo nunca creí. ¿Por qué? Porque razonaba, pensaba, esto algo no está bien acá. Aparte la experiencia. Cuando uno cree en el Cristo verdadero, siente el perdón de los pecados, como que 1000 toneladas se le fueron a uno encima, que es los pecados. Uno se siente lavado, justificado, santificado y salvado. Uno lo siente, es una experiencia personal. No es lo mismo estar sucio que estar limpio. Por eso el católico dice que no está salvado. ¿Por qué? Porque se siente sucio. Por eso tiene que ir al cura, por eso tiene que ir a la religión. ¿Por qué? Porque está sucio. La única manera que usted pueda ser lavado es creyendo. Porque cuando usted cree, se lava. Entonces, al estar lavado, al estar perdonado, justificado y santificado, viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la paloma, como dice allí en las Escrituras, que tiene forma de paloma, dando a entender su limpieza, su carácter, su fidelidad, se puede entrar en el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente ahora está limpio, está lavado, está justificado, está salvado, está santificado. Entonces está limpio, entonces viene la paloma. ¿Por qué cuando Noé envió la paloma, por qué la paloma volvía? Porque había barro, había suciedad, había muerte, había cadáver, había putrefacción. Entonces la paloma volvía y volvía y volvía. Era como lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo hablaba a los profetas y se retiraba, hablaba y se retiraba, hablaba y se retiraba. Porque había pecado, el pecado aún no había sido quitado del mundo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue quitada la putrefacción del pecado en el hombre. Cuando cree se hace efectiva esa salvación. Entonces puede venir el Espíritu Santo a esa tierra limpia y hacer morada en el hombre. Por eso Pablo decía, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Lo digo ahí en ese libro, que me avergüenzo de estar allí con un camaleón. Ya les dije que me sacaran de ahí. Voy a publicar mi artículo yo. La fe es producida por la fuente, que es la Escritura, la que transforma, la que regenera, la que obra, la que... Ahí está, esta es la contradicción. Si es la fe producida por oír, por, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ahí está todo.
no hay más discusión, se termina toda discusión o debate. Porque si están creyendo en un Cristo escritural, no hay necesidad de ser religioso, ni ser católico, ni ser mormón, no necesita nada. Usted es heredero, usted recibió la herencia, no necesita andar pidiendo comida por ahí o pidiendo trabajo. Usted es rico, es heredero, es hijo de Dios, tiene salvación, tiene justificación, tiene santificación, tiene lavamiento, usted está limpio. Vida eterna, el que crea pasó de muerte a vida. Es imposible, este hombre está diciendo que los hombres pueden volver al vientre de la madre. Por eso Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo es imposible que podamos volver a la condenación, es imposible, no se puede. No se puede volver a la mugre, no se puede volver a la condenación eterna, no se puede. Por eso es contradictorio lo que dice que destruye. Si un católico no es salvo, dice que destruye la sola fe. El punto claro, todos los hombres creen, pero ¿en qué Dios creen? Como lo dice el mismo Señor, si creo en Buda, por lo tanto no voy a tener salvación. Si creo en Mahoma, no voy a tener salvación. Si creo en el Cristo de los testigos de Jehová, que dicen que era el arcángel Miguel, no tengo salvación. Si creo en el Cristo de los mormones, que es todo por obra, al igual que los católicos, no tengo salvación. ¿Por qué? Porque es un Cristo falso. Sin su Cristo que dice que no pagó la deuda, es un Cristo falso, porque el Cristo verdadero pagó toda la deuda. A la fe, a que concede salvación, es la Escritura. Por eso es escritural. Escritural. Por eso el verdadero Cristo por eso es contradictorio el mensaje de este señor. Si el católico ha creído en un Cristo escritural, no sería católico. Pero vean, o sea, porque el descenso de este señor no ha sido bien pensado, ha sido un descenso lleno de odio, lleno de rigor, lleno de locura, ¿no? Ha ido descendiendo. Entonces, no, papá, yo a usted no lo odio, o sea. Bueno, aquí Pacheco dice que Medina tuvo su descenso, por un odio, pero el señor Medina ya lo hizo personal. Ahí no dice que por odio a Pacheco, sino que dice que Medina tenía un odio. Entonces, bueno, como decía Pacheco, el psicólogo tendrá sus fundamentos, sus argumentos para decir que Medina tiene odio. Pero el señor aquí Medina ya lo agarra personal y tragiversa las palabras de Pacheco. Pero eso es anecdótico. El descenso es porque odio a Edgar. Señor, yo a usted no lo odio. Yo señalo su inconsistencia. Yo señalo su error. Yo señalo su problema. Pero sigo viendo como mi hermano en Cristo. Ese es su pelagianismo. Porque aunque usted mete el pelagianismo, eso no tiene eficacia frente a la realidad de que se salvan los elegidos. Y usted que se va a convertir en calvinista, usted comienza a defender los predestinados, la elección, la regeneración preferida. Usted defiende todo el calvinismo aquí. Para que yo vuelva a casa, a la casa protestante, ¿no? Como que si yo hubiese dejado de ser protestante, yo soy más protestante que nunca, papá. El papismo, con este tipo de locuras, efectivamente, yo no sé si él piensa igual, por ejemplo, de los publicitarios o de los testigos de Jehová. No. Él dice, yo soy protestante, y dice que el mismo Dios de los católicos es el mismo Dios de los protestantes. ¿Puede tener salvación una persona así? No estamos cuestionando la salvación de nadie, simplemente es una pregunta. Si él dice que el Dios de los protestantes es el mismo Dios católico u ortodoxo, y ese Dios, ya dijimos qué clase de Dios es un Dios esquizofrénico, bipolar, como el Cristo allí en la cena, un Cristo que loco, que les hace y les obliga a comer carne humana y sangre humana a los apóstoles, que nombra sacerdotes, violando el orden sacerdotal vigente, que era el orden arónico, que no era sacerdote Cristo, según Hebreo 8:4. Ese Cristo dice que es el mismo de los protestantes, y ese Cristo no salva. ¿Por qué? Porque es un Cristo ficticio, un Cristo que no existe. Si Cristo se hubiera creído sacerdote, sería un Cristo loco. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote, sería un Cristo loco. Si Cristo le hubiera obligado a comer carne humana a los apóstoles, sería un Cristo loco. Si Cristo le hubiera obligado a los apóstoles a tomar sangre humana como vampiros, sería un Cristo loco. Y ese es el Cristo que creen los católicos. Ese Cristo no salva.
Y si él dice que ese Cristo es igual al de los protestantes, es igual a su Dios, ese Dios no lo salva. Ahí está el punto. ¿En qué Cristo ha creído? Si cree en ese Cristo católico, no tiene salvación. Lo dicen las Escrituras. El Cristo de los católicos no es el verdadero Cristo. Pero a ver, otro muñeco de paja. No. Yo he dicho claramente, vaya a mis videos anteriores, muéstrame la evidencia donde yo digo que los unicitarios y los testigos de Jehová, porque tienen fe en Cristo, son salvos. No, señor. Ahí está la contradicción del hombre, ¿no? Se contradice a sí mismo, porque él dice que el Cristo de los testigos de Jehová, que el Cristo de los mormones, que el Cristo de los unicitarios es diferente al Cristo católico. No hay diferencia. Todos esos son Cristos falsos. Cristos falsos. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de las Escrituras. Si ese Cristo nombra sacerdote, es un Cristo falso. ¿Por qué? Porque había un orden sacerdotal arónico vigente. Y si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, estaba violando ese orden vigente hasta que en el cual Cristo estaba, un orden sacerdotal según Aarón. Cristo hubiera pecado. Y si Cristo hubiera pecado, la muerte en el Hades se le hubiera cobrado y Cristo estaría en el Hades todavía. Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque la muerte le hubiera cobrado. El Hades las puertas del Hades hubieran prevalecido contra Cristo. No se hubieran abierto las puertas del Hades contra Cristo. Entonces, ese Cristo, el Cristo católico, no resucitó. El Cristo católico no resucitó, ni pagó ni nada. Por eso dicen que no pagó. Por eso ellos no tienen salvación. Porque nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Y el Cristo católico no resucitó. ¿Por qué no resucitó? Porque nombró sacerdotes. Ese Cristo católico no resucitó. Está en el Hades todavía, porque pecó. Al nombrar sacerdote estaba violando un orden sacerdotal vigente que era el orden de Aarón, arónico o levítico. Por eso es un Cristo falso. Ese Cristo no existe, solamente existe en la imaginación del católico. Y si él dice que ese Cristo católico es el mismo de los protestantes, ahora los protestantes tendrían que decir si están de acuerdo con este señor. Yo he dicho claramente que los católicos creen en el mismo Cristo ortodoxo en el que yo creo. Ahí está. En el mismo Cristo ortodoxo. O sea, un Cristo histórico, digamos, como ya dijimos. Un Cristo que creado por los hombres, creado por los concilios, por los padres de la mentira. O sea, ellos le creen más a los padres de la mentira que a los mismos apóstoles. Si ellos fueran a los apóstoles, si este señor fuera a estudiar las Escrituras a los apóstoles, se daría cuenta que el Cristo católico es falso, que no existe. Pero como el hombre es católico, ya dijimos, es un hombre que es cura católico, simplemente que no ejerce. Los cristianos se pueden confundir, porque son, como dice el mismo Pablo, son apóstoles disfrazados, como lo dice 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 11. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando Smith dice que tuvo ese encuentro con los apóstoles, que dice que bajaron Pedro, Juan y Santiago, creo. Bajó otro ángel, uno decía que era Cristo, otro decía que era el Padre. O sea que Dios tiene dos cuerpos, en el sentido de que tanto el Padre como Cristo eran dos. Dios es espíritu, y los que le adoran espíritu en verdad es necesario que le adoren. La imagen de Dios es Cristo.
Entonces todas esas locuras, cuando se inventó, o sea, Satanás creó el mormonismo, vinieron ángeles que se hicieron pasar por Cristo, por el Padre, por Pedro, Juan y Santiago. Entonces dice que restablecieron y retomaron el orden arónico y todas esas locuras, o el sacerdocio arónico. O sea, usted, para diferenciar y saber algo exactamente, tiene que ir a las escrituras. Es como pesar 1 kilo de pan. Usted, hasta que no lo ponga en la balanza, usted no sabe que es 1 kilo de pan. Puede ser 900 gramos, puede ser 1 kilo 100, 1 kilo 200, 800 gramos, etc. Pero usted, hasta que no lo pone en la balanza, usted no lo sabe. Usted, hasta que no va a las escrituras, por eso Juan decía, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Hay muchos que han salido, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Este es el punto, hay que probar si el espíritu de este Señor es de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de las escrituras. Así nosotros probamos que esto es falsa doctrina de demonios. Decir que un católico está salvado, pobre católico que crea, encima que es católico y está condenado por no creer en el Cristo verdadero, viene este hombre y le dice, entonces sí, el hombre estudió tanto para decir esto, que los idólatras son salvos. En esto conocer el Espíritu de Dios, el versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son gente disfrazada, lo dice el mismo Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay un único Dios, el de las Escrituras, no el de los padres de la mentira, ni el de los concilios, ni el Dios de los calvinistas, ni el Dios de Arminio, no, es el Dios de las Escrituras, el Cristo de las Escrituras, el Salvador de las Escrituras. No hay otro Dios. Ese es el que salva. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la vida eterna, ahí está la salvación, lo dijo Cristo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde está el Cristo verdadero? El medio son las Escrituras, para conocer al Dios verdadero. Las Escrituras, ahí está el Dios verdadero. No en los padres de la mentira, no en estos filósofos idólatras, como Aquino, Clemente, Agustín de Hipona, todo eso eran idólatras, eran filósofos, no eran cristianos. ¿Por qué ellos vivían y dejaron sus escritos? Porque eran idólatras, porque eran paganos. Si no, los hubieran exterminado, porque antes mataban a un hombre como matar a un perro, usted imagínese. Entonces todo lo que iba en contra del paganismo, o sea, los verdaderos cristianos, los mataban. No había misericordia para ellos. Pero si esta gente vivía y dejó sus escritos y permitieron ellos que sus escritos permanezcan, porque eso lo puede inventar cualquiera. Yo me puedo hacer un escrito y digo que lo encontré y que este escrito tiene 2000 años. Eso lo puede hacer cualquiera. El punto es la legalidad que tienen las escrituras, porque las escrituras se cumplen, o sea, es algo que por medio de las profecías se van cumpliendo, entonces podemos decir que lo escribió Dios, es Sagrada Escritura. Y los escritos de estos hombres no calzan con la verdadera doctrina. Entonces, ¿qué significa? Que son falsos. ¿Por qué? Porque no fueron ordenados. Dios no los conoce, no sabe quiénes son. Son paganos, son gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que la salvación venía de los judíos. Entonces dice, vosotros
4:22 de Juan, vosotros, le dice Jesús a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, lo que hace la iglesia es aprender y estudiar, como dijimos en el video pasado, como comentaba este hermano, que lo único que tiene que hacer la iglesia es estudiar lo que hablaron los apóstoles. Y de ahí podemos anunciar al Cristo verdadero por el testimonio de los apóstoles. La iglesia no puede inventar nada. No se puede inventar un Cristo que nació de María o que María le dio de su sustancia. No se puede inventar que el pan es Cristo. No se puede inventar un purgatorio. No se puede inventar. ¿Por qué? Porque es falso, porque es un Cristo falso, un Cristo que no existe. Solamente existe en la imaginación idolátrica del hombre. Y con esto ya vamos terminando. Es verdaderamente Dios y verdaderamente Cristo. Desposeído de ese Cristo ortodoxo no hay salvación. Que haya ignorancia y que Dios se pueda mover y pueda... Pasa que el Cristo ortodoxo se llama el Cristo histórico, un Cristo inventado por los hombres. O sea que todos tienen que creer en ese Cristo, en el Cristo de Hollywood. Ese es el Cristo que salva, dice él. Aún el actor capaz que ya está muerto. Ese Cristo no lo puede salvar, porque es un Cristo salido de la imaginación del hombre. Por eso el Señor le dijo allí a Moisés, le dijo, no te harás imagen, no te inventarás dioses. Como dicen 23, 4 y 5 allí de Éxodo. No te harás imagen, no te inventarás dioses, no te inventarás Cristos. Ese es el punto, porque cuando Eva comió del fruto, ¿qué comió? La capacidad de crear Cristos, de crear dioses, de que se puede salvar por sus propias obras. Cuando una persona cree que se puede salvar por sus propias obras, está creando otro Cristo. Se está creando a sí mismo otro Cristo, porque eso es imposible. Le pasó, es el espíritu de Satanás. Satanás se creyó otro Cristo, lo vio caminar a Cristo y dijo, yo puedo caminar igual, puedo ser tan santo como él. Y ahí fue su perdición. Al católico le pasa lo mismo, lo que pasa es que está en esa ignorancia de creer y le hacen creer que ellos pueden alcanzar la zanahoria y comerla. No pueden, nunca van a llegar, por eso apelamos. Si usted tiene una deuda de $2 millones que la tiene que pagar mañana a la mañana y tiene 10 pesos, ¿cómo hace? Lo van a llevar a la cárcel, van a pasar las horas y cuando llega el momento le van a golpear la puerta. ¿Quién es? La policía. ¿Tiene para pagar la deuda? No. A la cárcel. Entonces necesita un salvador. Entonces se llama a un amigo que tiene que es multimillonario, le dice, necesito $2 millones. Dice, está bien, si crees en mí yo te lo paso. Dame la cuenta y yo te lo paso. Usted le da la cuenta, o sea, abre su corazón, cree en su amigo y a los segundos ve que en su cuenta hay $2 millones. Entonces usted agarra y paga la deuda. Sin ese amigo usted está perdido. Usted sin Cristo está perdido. Usted no va a llegar nunca con sus obras a hacer la voluntad de Dios plenamente como pide el Padre. Una perfección como la de Cristo, que Cristo no tuvo ni medio mal pensamiento. A ese nivel tiene que llegar para que usted pueda ser justificado delante de Cristo. Si usted, el católico, piensa que puede hacer eso, y el idólatra piensa que puede hacer eso, que puede ser otro Cristo, pero eso es imposible. Es imposible. Por eso apelamos a nuestro amigo que nos puede dar esos $2 millones. Porque mañana a la mañana, si no lo pago, me llevan preso. Y este hombre dice que nosotros mañana a la mañana podemos pagar los $2 millones. Le está mintiendo. Y yo debo los 2 millones y este hombre viene y me dice, quédate tranquilo que de alguna manera lo vas a pagar. Llega la hora y no pagué nada. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Haciendo qué? Saliendo a asaltar un banco, viene la policía y me mata. Me lleva preso. Es un delito. Por eso es una completa locura lo que dice este hombre. No tiene ni pie ni cabeza. Salvar algunos municiparios PSA. Eso es otra cosa. Que haya gente, testigos de Jehová, pero tienen que salir de allí. Porque el Cristo de los testigos de Jehová no salva. El Cristo de los universitarios no salva. Porque el Cristo de los universitarios es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, modalista. Y ese no es el Cristo que yo veo en la Biblia. Es otro Cristo. Ese sí es otro evangelio. Pero no es el Cristo que ve él dice que es el Cristo católico. El Cristo loco. Que rompe un orden sacerdotal, haciéndose sacerdote y nombrando sacerdote,
dando de comer a los apóstoles carne humana, sangre humana, ese dice que ese sí es el Cristo verdadero escritural. Pero el unicitario no, el testigo de Jehová no, por supuesto que no son, pero el católico tampoco. Caso a los católicos. Así que lo que tú estás haciendo es simplemente otro muñecazo de paja. Que por ignorancia, que por infancia espiritual, por desconocimiento, ahí tenemos el caso de uno que debatió con usted que luego abrazó la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un escogido de Dios. Va a regresar a la doctrina ortodoxa. Que también dicen creer en Cristo. Y si el objeto de fe es Cristo, que es eficaz, ¿qué más da para que crean ahí? No, en Cristo, pero no es en cualquier Cristo, papá, es el Cristo de la Biblia. Usted... Ahí está, el Cristo de la Biblia. Por eso el Cristo católico no es el Cristo de la Biblia. Para que esa salvación sea eficaz, tenemos que creer en el Cristo de la Biblia, en el verdadero. Por supuesto que hay falsos maestros que enseñan mal, como los unicitarios, testigos de Jehová, mormones, los curas católicos o el magisterio católico enseñan un Cristo falso. ¿Por qué? Porque se apoyan en los hombres. Y si una persona interpreta mal, o sea, tiene interpretación privada, tiene que... es como que usted va a la escuela y no le presta atención al maestro, tira avioncitos, sale del aula, se porta mal, ¿qué? No va a aprender nada. Cuando termina el curso usted reprobó, mientras los otros son abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, usted no es nada, porque usted tiene interpretación privada. Por eso estos magisterios no son nada. Son como esas personas rebeldes que no quieren prestar atención al maestro. Si se salen de las escrituras, están teniendo interpretación privada. Y enseñan algo falso. Imagínense, una persona que no presta atención, está estudiando arquitectura, va a hacer todo mal después. ¿Por qué? Porque no prestó atención al maestro, al académico, al profesor. Entonces va a hacer todo mal. Encima va a ser reprobado porque nunca va a ser arquitecto. Entonces con esto ya vamos a terminar. Lo que me está dando a entender que yo he enseñado y he dicho, muéstrame la hora, minuto y segundo donde yo digo que el Cristo de los unicitarios, que el Cristo de los mormones, que el Cristo de los testigos de Jehová es el Cristo ortodoxo. Muéstremelo. Claro, él nos dice que los Cristos de los mormones, testigos de Jehová, unicitarios, pero dice que el Cristo católico sí. O sea, usted es la ceguera que tiene. No ve que es tan falso el Cristo católico como el Cristo de los mormones. Muéstramelo, lo abro el stream ya para que usted entre aquí y hagamos las paces. Porque yo nunca he enseñado tal barbaridad. Todo lo contrario, lo que he dicho es que el Cristo en el que creemos los protestantes es el Cristo de la ortodoxia que se ha definido en la Iglesia Católica Romana. O sea que él ha creído, y con esto terminamos, él ha creído en el Cristo que ha definido la Iglesia Católica. Entonces es el Cristo católico. Si él dice que es protestante, que es calvinista, y el católico no tiene salvación, las Escrituras dicen que no tiene salvación. No lo estamos condenando al hombre ni a nadie, ¿no? El que juzga es Dios, y Dios conoce todos los corazones. Pero según sus palabras, está creyendo en un Cristo falso. Porque si él dice que cree en el Cristo que definió la Iglesia Católica, y el Cristo que definió la Iglesia Católica era un demente, era un esquizofrénico, un bipolar, un loco. Ese es el Cristo que definió la Iglesia Católica. A un loco, a un demente, a un caníbal, a un vampiro. A ese Cristo definió el catolicismo romano. Y él dice que ese es el Cristo histórico, el Cristo ortodoxo, el Cristo verdadero, y dice que en ese Cristo cree. Ya imagínese ponerse en las manos de un esquizofrénico, de un loco, de un demente, de un caníbal, de un vampiro, de alguien que murió y todavía está en el Hades, porque el Cristo de los católicos todavía está en el Hades, porque violó un orden sacerdotal, haciéndose sacerdote, nombrándose sacerdote, comiendo carne humana, y aún su propia carne, su propia sangre, violando la ley dietética de los judíos, violando la ley de su padre, violando todo en una cena. Porque dice, y las tantas locuras que tiene el catolicismo en su doctrina y en su magisterio que hizo Cristo, que dicen ellos que hizo Cristo.
que le dio potestad a los hombres para perdonar pecados, y en Mateo 9, que ahí los curas fueron levantados como perdonadores de pecados. Ustedes saben las locuras. Ese es un Cristo loco. Y dice que en ese Cristo es el Cristo que definió la Iglesia Católica, y en ese Cristo cree. Así que bueno, era un comentario que queríamos hacer con respecto a las palabras de este señor, que trae confusión a propios y extraños. Uno que lee la Escritura, por supuesto que no, le causa gracia, tristeza, dolor en la condición que se encuentra él y la condición que puede tener una persona que le cree. Entonces tenemos que decir que todo lo que dice es falso, no es verdad. El Cristo católico no es el Cristo verdadero, y el Cristo católico no salva, ni el Cristo ortodoxo, que dicen ellos, no salva. El que salva es el Cristo de las Escrituras. Ese es el que salva. El Cristo de Pablo, el Cristo de los apóstoles, ese es el que salva. Así que lo dejamos por acá, y que Dios le bendiga a todos.